Damas y caballeros, niños y niñas, grandes peces y jóvenes manos de tijeras, hoy deseo contarles una historia. Había una vez, a principios del Paleolítico, en algún lugar del centro de Europa, un grupo de cavernícolas que estaban todos alrededor de una fogata comiendo el producto de su última cacería. De pronto se les acerca una manada de lobos. Los lobos guardan la distancia, pues le tienen miedo al fuego. Lo que ellos quieren es esperar pacientemente a que los humanos se retiren y dejen algunas sobras de carne que ellos puedan comer. Los humanos siguen comiendo tranquilamente, pues esto ya ha pasado antes. Pero, entre la jauría de lobos, había uno que había nacido con una pequeña mutación en sus hormonas, que lo hacían un poco más dócil que el resto. En cualquier otra circunstancia, esto habría sido una desventaja para ese lobo. Pero, de toda la jauría, ese es el único lobo que tiene la brillante idea de acercarse dócilmente a los humanos y sentarse junto a ellos. Uno de los humanos lo ve y de pura buena onda le lanza un pedacito de comida para que esté tranquilo. Y así comenzó una historia de amor que ha durado los últimos 32.000 años. Sin embargo, esto no ocurrió de golpe. Comenzó en una historia que posiblemente fue parecida a la de la fogata. Después, de a poco, estos lobos se empezaron a instalar alrededor o cerca de los campamentos humanos. Ambos obtenían un mutuo beneficio, puesto que los lobos obtenían comida y los humanos obtenían protección. Tenían como una nueva barrera de defensa ante cualquier otro animal que quisiera venir a robarles su comida o atacarlos a ellos. De a poco, la relación se hizo más estrecha. Los lobos salían a cazar junto a los humanos. Los lobos tenían la tarea de rastrear la presa y los humanos, con sus armas de larga distancia, lograban cazar grandes presas sin arriesgar a ninguno de los dos físicamente. Y finalmente los dos compartían el botín de la cacería. Juntos, hombres y lobos eran capaces de cazar más bestias, más grandes, de lo que podían haber logrado por separado. Y esto fue beneficioso para todo el mundo. El siguiente paso fue un paso más personal. Ya en algunas tribus se podía ver que, como una especie de rito de iniciación de los niños para volverse hombres, se les regalaba un cachorro de lobo. Y los niños crecían con él, lo cuidaban y este se volvía su compañero de cacería. Incluso se han encontrado tumbas en que una vez que el hombre muere y el lobo muere también, el lobo era enterrado junto o al lado de este hombre y los huesos de ambos permanecían juntos por la eternidad. Primero que todo, quisiera definir un término, dos términos: domar y domesticar. Domar es cuando tú logres hacer que una bestia salvaje tenga un lazo contigo, ya sea de mutua cooperación, de dependencia, de obediencia o incluso de afecto. En el caso de la doma, la bestia salvaje en el fondo sigue siendo salvaje, solamente hay algunos cambios en su comportamiento puesto que se ha adaptado a convivir con humanos. En la domesticación, en cambio, el cambio es mucho más profundo. La criatura no solamente cambia su comportamiento, sino que cambia físicamente. Y en el caso del perro eso es visible a simple vista. Ahora, ¿cómo fue posible este cambio físico y fisiológico de parte de los lobos para convertirse en los perros que conocemos hoy? Aquí viene el segundo concepto que deseo definir, que es el concepto de selección artificial. Ya mucho he hablado de la selección natural y sobre cómo esta influye en nuestra vida día a día y de manera visible. Pero la selección artificial es cuando los humanos meten mano en la selección natural. Y para esto no hace falta ingeniería genética, ni laboratorios, ni nada por el estilo. No, solamente hace falta seleccionar a aquel animal que tiene esa característica que a nosotros nos beneficia y cruzarlo con otro, un macho y una hembra, cruzar a dos que tengan justo esa característica que a nosotros nos sirve, para así potenciar esa característica. ¿Queríamos un lobo con mejor olfato? Ahí tenemos uno. ¿Queríamos uno que pudiera andar en la nieve? Ahí lo tenemos. ¿Queremos uno que se mueva más rápido? Ahí está. ¿Queremos uno que sea más pequeño y manejable? Perfecto. ¿Queremos uno que... bueno, aquí no sé en qué estaban pensando, pero existe. Etcétera, etcétera. Sin embargo, esto que puede parecer tan conveniente vino con un precio para el lobo, puesto que el humano, en sus miles de años de ir modificando a la especie,
nunca se preocupó realmente del bien del animal en sí, y por lo tanto todas estas mutaciones que fueron para exacerbar ciertas características que al hombre le servían, también acarrearon efectos secundarios. Existen razas de perro, por ejemplo, que tienen el hocico tan chato que apenas pueden respirar, otros que sufren de epilepsia, otros que tienen defensas bajas, otros que tienen huesos débiles, etc. Y recién ahora, 32.000 años después, y con la ciencia de hoy, se está haciendo visible y evidente. Pero hubo un costo que yo creo que es el costo mayor de este cambio, y que es una marca que perdurará por mucho tiempo en todos los perros de todo el mundo. Y este es el tercer concepto que deseo definir, el concepto de la neotenia. La neotenia es el caso en que una característica que normalmente solo se ve en las crías de una especie permanece hasta la etapa adulta. En algunos casos, cuando la selección natural selecciona la neotenia, puede ser beneficioso para la especie e incluso puede terminar creando nuevas especies. Un ejemplo conocido es el axolotl, que el axolotl no es otra cosa que una salamandra que nunca tuvo ese cambio en su pubertad para salir del agua y se quedó viviendo bajo el agua por siempre. En el caso del perro, nosotros al elegir perros más y más dóciles, en el fondo lo que fuimos haciendo fue infantilizar a toda la especie que está al lado nuestro. Si se fijan, los perros tienen una serie de características y comportamientos que solamente se ven en cachorros de lobo, pero no en adultos. Los cachorros de lobo ladran, los adultos no. Los cachorros de lobo juegan todo el tiempo, los adultos muy de vez en cuando. Los cachorros de lobo buscan un alfa al cual obedecer, los adultos desean ser ese alfa. En otras palabras, nosotros, al crear todas las razas de perro que nos acompañan hoy, los convertimos en niños para siempre. Ese perro que está al lado tuyo tal vez tenga un cuerpo funcional de adulto, pero su mente siempre va a ser la de un niño. Así que ámalo con todo tu corazón, porque en el fondo va a ser como tu hijo por siempre. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los animales? Bien, el perro fue el primero, porque nos ayudaba a cazar. El resto de los animales vino después, vino en el Neolítico, que es en palabras simples en la época de la piedra pulida. También es la época de la agricultura, los primeros asentamientos, las primeras jerarquías, las primeras religiones y todo el concepto de territorio y propiedad privada se desarrolló aquí. Ya no era conveniente salir a cazar, sino que al estar cuidando un territorio hacía falta tener a los animales aquí mismo. En un proceso parecido al del perro, primero domesticamos a las cabras hace 10.000 años en Irán, después al caballo hace 9.000 años en Arabia. Las ovejas, las vacas y los cerdos les siguieron después, hace 7.000 años en Mesopotamia. El último aparentemente en ser domesticado fue el gato, hace unos 3.000 años antes de Cristo. Y la función del gato fue bastante diferente, pues ahora que teníamos agricultura y teníamos bodegas con granos, necesitábamos a alguien que defendiera esos granos y esas cosechas de roedores y cualquier animal pequeño que se las pudiera comer. Y el gato, al ser un animal territorial por naturaleza, era perfecto para esa tarea. Ahora, claro, cualquiera que tenga una mascota me dirá que nuestra relación con el gato es muy diferente a la relación con el perro. Los perros son como pequeños niños por siempre, mientras que los gatos son adultos, son astutos, son viscerales, son manipuladores. En el caso del gato no se dio el asunto de la neotenia. Sí hubo algo de selección artificial, por algo hay varias razas de gato, pero nunca se llegó al extremo al que se llegó con los perros, puesto que el humano entendió que el gato necesitaba cierta independencia para hacer bien su labor. Algunos incluso me dirán que nuestra relación con el gato es una relación que parece inversa, como si ellos nos hubieran domesticado a nosotros. De hecho, algunas de las relaciones más tóxicas y masoquistas que he visto son las de personas con sus gatos. Los ignoran, los ningunean, los manipulan, los abandonan y después vuelven, de repente les dan amor, etc. Ahora, ¿por qué se puede dar esto? Hay muchas teorías. Ya en un video hablé antes sobre las feromonas. Hay una hipótesis que dice que los gatos de hecho ocupan ciertas feromonas para inducir ciertos estados de ánimo en nosotros. Pero hay otra hipótesis más. Y aquí es donde pongo el ingrediente view en esta fórmula. Esta parte donde ya me voy en la volada y empiezo a rozar la ciencia ficción. En un video anterior menciono a un parásito llamado Toxoplasma gondii. Toxoplasma es un protozoo que normalmente tiene un ciclo de vida con dos hospederos. Primero un roedor
y después un gato. Cuando vive dentro del roedor, Toxoplasma llega a su cerebro y libera ciertas sustancias en el cerebro del ratón que hacen que el ratón le pierda el miedo a los gatos e incluso los busque, y con esto obviamente termina siendo su cena. Y una vez el toxoplasma llega dentro del cuerpo del gato, ahí se instala y vive cómodamente dentro de distintas partes de su cuerpo. El gato ni siquiera se da cuenta, pero cuando el gato hace sus heces, en estas heces vienen los quistes y huevos de toxoplasma. Los ratones se topan con estas heces inevitablemente y el ciclo vuelve a comenzar. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ok, ¿qué pasa si yo limpio la arena de mi gato, no me lavo las manos o me las lavo mal y después como algo con esas manos sucias? ¿Puede toxoplasma llegar a mí? Sí, es muy poco probable. De hecho, es más probable que te pueda llegar por carne en mal estado o vegetales mal lavados que por estar en contacto con tu gato. Pero puede pasar. Y aquí es donde empieza lo interesante. Puesto que una vez que toxoplasma llega dentro de un ser humano, puede llegar a su cerebro y ahí liberará las mismas sustancias que libera los ratones. Por supuesto, el cerebro de un ser humano es muy diferente al de un roedor, y las sustancias liberadas por toxoplasma no necesariamente van a surtir efecto, y si lo hacen no van a surtir el mismo efecto. Pero hay cierta información estadística que vincula a toxoplasma con personas que son más desinhibidas, tienen menos miedo, son más arriesgadas, más irritables y a veces más violentas. En otras palabras, si tú conoces a alguien que de un momento a otro empezó a volverse más irritable, violento y perdió el pudor a ciertas cosas, pregúntale si tiene un gato. El cerebro humano es algo fascinante, es increíblemente complejo. De hecho, es probablemente la máquina biológica más compleja que conocemos nosotros. Pero, irónicamente, una de las mejores formas de comprender nuestro cerebro es cuando falla, cuando tiene trastornos, cuando tiene problemas hormonales, cuando nace con algún problema genético o cuando es influenciado por algo más. Es allí cuando podemos comprender los mecanismos y sistemas neurológicos, químicos y fisiológicos que influyen en nuestras emociones y nuestro comportamiento. Así que, quién sabe, ¿será que nuestra relación pseudo-masoquista con los gatos es algo puro y real? ¿O será solamente el efecto de un parásito en nuestra cabeza? Les dejo la pregunta para que reflexionen. Nos vemos la próxima semana. No olviden dejarme sus preguntas en las redes sociales que van a aparecer a continuación. Y por supuesto voy a dejar dos preguntas más aquí para que ustedes voten cuál es la que más les interesa. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me fui a domesticar lobos en las nieves de Europa, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.